Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a mis queridos compañeros de la Facultad de Psicología de Bucaramanga por darme la oportunidad de estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre la práctica de la psicología basada en evidencia. Esta conferencia está siendo grabada porque yo estoy por razones de trabajo fuera de Colombia en este momento. Lamento no poder estar de manera personal con ustedes, pero al final de la conferencia intentaré conectarme para que podamos conversar sobre sus ideas, preguntas, sugerencias sobre el tema. Entonces vamos a empezar. ¿Es realmente necesaria la práctica de la psicología basada en la evidencia? Para responder a esta pregunta, me gustaría contarles la historia de la doctora Soukat. Realmente no se trataba de una persona, sino de una gata. Esto ha generado la justa indignación de los círculos de profesionales, investigadores y de la propia población que no quiere ser estafada, por lo que hoy en día hay también una gran cantidad de asociaciones, de personas y de estudios que pretenden esclarecer qué es y qué no es científico. La cara oscura de esta cruzada contra las pseudociencias es que muchos profesionales de otras disciplinas sin formación en psicología han calificado como pseudocientíficas a diversas técnicas psicológicas, como por ejemplo la biorretroalimentación, que tiene su origen en la psicología experimental y de la cual existe suficiente evidencia científica. Otro ejemplo de una técnica que ha sido injustamente desprestigiada lo encontramos en la propia hipnosis. Déjenme aclarar que la hipnosis no es una terapia, la hipnosis es una técnica que utilizan diferentes profesionales de la salud, cirujanos, odontólogos, enfermeras, médicos, psiquiatras, psicólogos. Por ejemplo, en esta diapositiva les estoy mostrando las fotos tomadas por periódicos en el año 1959 en Cuba, reportando la extracción de un molar utilizando la analgesia hipnótica, porque la hipnosis es una de las técnicas que desde tiempos inmemoriales se ha utilizado para el control y tratamiento del dolor y es totalmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por los profesionales expertos en el tema. A los interesados en la temática esta, pues les invito a descargar un libro que publicó recientemente nuestra universidad que narra un poco los aportes de la psicología y de la hipnosis al tratamiento del dolor. Por tanto, los psicólogos necesitamos de una práctica basada en la evidencia para poder lograr el pleno reconocimiento de los sistemas oficiales de salud y de la propia población. Otro aspecto a considerar es que las guerras entre las escuelas psicológicas han tenido como consecuencia que muchos profesionales desprecien sin suficiente información las terapias que no pertenecen a su escuela. Se reconoce que la mayoría de los psicólogos que trabajan en la asistencia no se adscriben a un modelo teórico particular, sino que se guían por criterios pragmáticos, aunque quizás algunos no sean conscientes de ello. En una investigación que realizamos hace algunos años con un grupo de 60 psicólogos cubanos con experiencia en trabajar en salud, encontramos que fundamentaban la selección de las técnicas de intervención en su experiencia clínica más que en los resultados de investigaciones o de revisiones de literatura. Resultados similares han sido constatados en otros países y en épocas más recientes. Por ejemplo, Baker, McFarlane y Shohan en el 2009 encontraron en un estudio con psicólogos clínicos y doctorandos de Estados Unidos que la mayoría de los entrevistados no creían que la investigación en psicoterapia fuera muy útil para sus clientes. Asimismo, Huisman y Kangas en el 2018 reportan resultados similares en una muestra de terapeutas australianos. Y Taboas, un eminente psicólogo puertorriqueño, en el 2014
plantea en un artículo, la mayoría de los clínicos le dan más peso a sus experiencias personales que a la ciencia al momento de tomar decisiones acerca de alguna intervención. Sin embargo, aunque las intuiciones y la experiencia clínica ciertamente son importantes, por sí solas no siempre son suficientes para ofrecer una base confiable a la práctica clínica y pueden ocasionar que se utilicen intervenciones inadecuadas e incluso perjudiciales, como señaló Lilienfeld en el 2007, quien publicó una lista de terapias potencialmente dañinas que posteriormente otros autores han seguido enriqueciendo. Así que basar nuestro quehacer profesional en las mejores evidencias es también un imperativo ético. Resumiendo, entonces se pueden plantear que hay 3 razones para defender la práctica de la psicología basada en la evidencia. En primer lugar, hay una razón práctica, es la necesidad de reconocimiento de nuestra profesión por parte de la población y de las autoridades de los sistemas de salud, lo cual se logra cuando uno demuestra que la práctica realmente tiene un fundamento científico y va a resolver un problema social relevante. Una segunda razón es de tipo teórica, que es que la investigación en psicoterapia permite comprender los mecanismos psicológicos que están en la base del desarrollo personal, del crecimiento y de la curación. Y una última razón, pero no por eso menos importante, de carácter ético, y es nuestro deber de proporcionarle a nuestros pacientes los mejores tratamientos y evitar hacer daño con nuestra práctica profesional. Veamos ahora qué es y qué no es la práctica de la psicología basada en la evidencia. Comencemos por lo que no es. No es una moda, pues desde el inicio de la psicología como ciencia y como profesión ha habido preocupación e interés en contar con las mejores evidencias sobre la eficacia de nuestras intervenciones. De hecho, se podría decir que la guerra entre escuelas que ha marcado el desarrollo de la disciplina es hasta cierto punto un resultado de esta vocación de los psicólogos de dotar de un fundamento científico a la práctica profesional. La práctica de la psicología basada en la evidencia no es un argumento para desvalorizar técnicas o prácticas, ya que de hecho el que una terapia no cuente con suficiente evidencia de investigación no significa que no sirva o que no sea útil. Por último, debe decirse que no es exclusiva para los investigadores, porque los usuarios más importantes de la práctica de la psicología basada en la evidencia deberían ser los que ejercen en los contextos prácticos. Tampoco se debe confundir la práctica de la psicología basada en la evidencia con las terapias basadas en la evidencia, aunque ambos enfoques están íntimamente relacionados en su desarrollo conceptual e histórico. El término de terapias basadas en la evidencia abarca lo que antes se entendía como los tratamientos con validez empírica o terapias con apoyo empírico, y se centra en identificar los tratamientos psicológicos que están basados en investigaciones de naturaleza experimental o en múltiples estudios de casos controlados donde se identifican tratamientos específicos, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual para una condición específica, por ejemplo, trastorno de ansiedad, en poblaciones particulares, por ejemplo, adultos. La práctica de la psicología basada en la evidencia fue definida por la APA en el año 2006 como la integración de la mejor investigación disponible al peritaje clínico en el contexto de las características del paciente, su cultura y sus preferencias. Nótese en este gráfico que propuso Bernal y Rodríguez que se asienta en la ética profesional y que tiene 3 pilares fundamentales, que es la mejor evidencia disponible en investigación, el peritaje clínico, en este caso la experiencia clínica, la persona que va a beneficiarse de la terapia en una cultura determinada, en un contexto de práctica determinado. El interés por la práctica de la psicología basada en la evidencia se originó en los años 80, cuando aparecieron los primeros artículos que denunciaban que muchos pacientes no recibían los tratamientos médicos óptimos porque los proveedores de salud no estaban al tanto de los descubrimientos científicos más actualizados. Esto dio origen al movimiento de la medicina basada en la evidencia, que se puede considerar como uno de los antecedentes más importantes de la psicología basada en la evidencia.
La preocupación por la validez de los tratamientos se hizo extensiva rápidamente al campo de las psicoterapias, entre otras razones por las exigencias de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá de pruebas de eficacia para otorgar financiamiento a los tratamientos psicológicos. Así, la División 12 de la Asociación de Psicólogos Americanos, la APA, a inicio de los años 90 creó un grupo de trabajo para la promoción y difusión de los tratamientos psicológicos, cuyo propósito era elaborar criterios que delimitasen claramente cuándo un tratamiento psicológico tenía validez empírica. En 1995, la APA publicó su reporte inicial en el que se listaban 18 intervenciones psicosociales que cumplían estos criterios. De estas 18, solo 12 fueron identificadas como claramente eficaces y 4 como prometedoras. De todos los tratamientos, 9 eran de terapia cognitivo-conductual, 2 de terapia interpersonal y 1 de terapia familiar. Los 2 tratamientos de corte psicoanalítico se encontraron como prometedores. Como se puede suponer, esta lista generó múltiples críticas, tanto desde el punto de vista epistemológico como metodológico, y también críticas políticas, porque no se estaba teniendo en cuenta las diferencias que había entre la aplicación de la psicología y de las terapias en los contextos experimentales a la realidad. Por eso, en el 2005, la Comisión Presidencial de la APA propuso la práctica de la psicología basada en la evidencia, que es un enfoque que trata de conciliar tanto los aportes de la ciencia como las experiencias de la práctica clínica. Desde la práctica de la psicología basada en la evidencia se tiene en cuenta no solamente la eficacia, sino también la eficiencia y la efectividad. La investigación sobre la eficacia terapéutica sirve para conocer qué tratamientos particulares son los que tienen mejores resultados en problemas específicos. Los estudios de eficiencia son para conocer la validez externa de la intervención, o sea, cómo opera ella en condiciones naturales. Por último, la efectividad incluye ambas dimensiones, o sea, un tratamiento es eficiente si es eficaz y efectivo porque logra un mejor impacto a un menor costo. La práctica de la psicología basada en la evidencia reconoce múltiples estrategias válidas que aportan diferentes niveles de evidencia. Por ejemplo, la observación clínica permite que se establezcan hipótesis, la investigación cualitativa puede usarse para describir las experiencias vividas por los participantes, los estudios de casos sistemáticos sirven para comparar los pacientes individuales con otros con características similares, los estudios de caso único permiten establecer relaciones causales en el contexto del propio individuo. La investigación etnográfica de salud pública está enfocada a la viabilidad, utilización y aceptación de las intervenciones, así como la búsqueda de sugerencias para maximizar su utilidad en un contexto dado. Los estudios de efectividad en escenarios naturales son buenos para evaluar la validez ecológica de los tratamientos. Los ensayos clínicos tienen la intención de establecer inferencias causales sobre los efectos de las intervenciones, están enfocados en la eficacia de la intervención. Y por último, los metaanálisis, que son acercamientos estadísticos que de forma sistemática permiten sintetizar la investigación existente. Otra herramienta clave de la psicología basada en la evidencia son las guías de prácticas clínicas basadas en la evidencia. Según el reporte del Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos, las guías son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para asistir a los clínicos y a los pacientes en su toma de decisiones para una mejor calidad en la atención de salud en condiciones específicas. La misión de estas guías es cerrar la brecha entre el conocimiento científico y la toma de decisiones por parte de los profesionales de la salud y de los pacientes. Ejemplos de guías pueden encontrarse en la web de la APA y también en el portal del Ministerio de Salud de Colombia. Por último, vamos a examinar algunos retos que la práctica de la psicología basada en la evidencia impone al desarrollo profesional de la psicología clínica y de la salud en Latinoamérica. Primero quisiera señalar que diversos autores plantean que para incrementar la investigación sobre eficiencia y eficacia de las intervenciones psicológicas es necesario considerar los efectos adversos y que los estudios en que estos no se valoren deberían ser considerados antiéticos. También se plantea la importancia de controlar la experiencia de los terapeutas
pues en muchas investigaciones las terapias las ejecutan personas sin experiencia clínica, generalmente estudiantes. Por último, se reclama la importancia del acceso abierto a los datos como una medida de control de la calidad y validez de la investigación. Uno de los retos metodológicos que debe enfrentar la investigación de la práctica de la psicología basada en la evidencia, es que existe consenso acerca de que una parte importante del éxito terapéutico se basa en factores que son comunes a todas las terapias, como por ejemplo el valor terapéutico de la relación entre el cliente y el psicólogo. De hecho, la propuesta actual va en la línea de investigar no solo los efectos específicos de las terapias, sino también proponer niveles de efectividad de los elementos comunes a todos los tratamientos. Así, la APA propone que se puede considerar ya demostrada la contribución al éxito terapéutico de algunos componentes de la relación terapéutica, como la alianza y la empatía, mientras que otros componentes están en investigación, como por ejemplo el manejo de la contratransferencia por parte del terapeuta. Otro de los retos que tiene que enfrentar la investigación de la psicología basada en la evidencia es cómo controlar el efecto placebo de las intervenciones psicológicas. Para recordarnos un poco qué es el efecto placebo, voy a poner un fragmento de una entrevista que le hicieron al doctor Irving Kirsch, que es uno de los investigadores más famosos en este campo en la actualidad. Volvamos a la teoría de la expectativa de respuesta. Recuerdo que lo mencionas en alguna parte, que las personas que han sufrido muchísimo durante la guerra, los heridos de guerra, por ejemplo, están menos dispuestos que los demás a creer en el efecto de los analgésicos, por ejemplo. Piensan que no los necesitan. En cambio, si se les dice a los que nunca han estado en la guerra que no se les administrará analgésicos, se preocupan. Tiene mucho que ver con la vida emocional de la persona, este sentimiento. Veamos. Que un medicamento funcione no solamente depende del principio activo, también depende de si el paciente cree que funcionará o no. Hay muchísimos factores distintos que pueden aumentar o disminuir las expectativas de eficacia del medicamento. El pasado, la situación, las experiencias que uno ha tenido. Sabemos, por ejemplo, que la morfina mitiga el dolor. Sin embargo, si el paciente no sabe que le están dando morfina, si se le administran por vía intravenosa sin decirle, ahora vamos a darte morfina, no resulta tan eficaz. Pierde la mitad de su eficacia. ¿Y esto qué significa? Pues que la mitad de la eficacia de la morfina como analgésico se debe a su composición química, pero la otra mitad tiene que ver con el cerebro, con la mente. La investigación sobre eficacia de las terapias, o sea, la investigación que tiene como objetivo demostrar que la terapia X es la más eficaz para el problema X, resulta difícil, porque es muy difícil diseñar y ejecutar terapias psicológicas placebo, ya que un ingrediente activo de casi cualquier terapia es el trabajo con las expectativas. Por lo tanto, una terapia psicológica que trate de evitar el placebo podría estar conspirando contra su efectividad. Esto nos lleva a otro de los desafíos que debe enfrentar la psicología clínica y de la salud, que está dado porque el campo del trabajo del psicólogo ha trascendido las fronteras tradicionales del consultorio del psicólogo clínico para integrarse a todos los niveles de atención, desde el nivel primario hasta con tareas de promoción de salud y prevención comunitaria hasta el nivel terciario en hospitales y centros especializados, y abordar todo tipo de trastornos, incluyendo enfermedades y problemas de tipo específico como el dolor, el cáncer o el VIH, por solo mencionar algunos. Así, el psicólogo ya no trabaja solamente en su consultorio, sino que también se integra a los pases de visita en las salas hospitalarias o va a hacer brigadas de atención a la comunidad. Y este trabajo multidisciplinario representa una serie de retos, tanto para los psicólogos como para los otros profesionales que están involucrados en el mismo.
Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación hace algunos años en que encontramos que entre los problemas que afectan la interacción multidisciplinaria para el tratamiento del dolor estaba la ausencia de un lenguaje común, porque los psicólogos hablan con palabras de psicología que los médicos no entienden, por ejemplo, afrontamiento catastrofizante, mientras que los médicos nos hablan con palabras que nosotros no entendemos, como por ejemplo una lesión N2 al nivel S4. Otro de los problemas es el desconocimiento sobre los recursos y límites de las diferentes especialidades. Muchas veces los psicólogos y los médicos, por ejemplo, tienden a sobrevalorar o a subvalorar los aportes que la otra disciplina puede hacer para la solución del problema. Esto está muy relacionado con prejuicios sobre los otros profesionales y se debe fundamentalmente a problemas relativos a la organización de los servicios de salud que no favorecen la comunicación y el trabajo multidisciplinario. Otro de los retos que tenemos que enfrentar para lograr una práctica de la psicología realmente basada en la evidencia es lograr tener instrumentos y estrategias de evaluación que sean comunes y que sean válidos para todos. La psicología ahora, en el tema de la evaluación, está tratando de unificar criterios, estrategias y métodos de evaluación, pero lamentablemente la distancia entre el debe ser y lo que es bastante larga. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en el año 2000 en 6 países y que luego se replicó en el 2009 con una muestra de 2.666 psicólogos de 17 países de Europa, se encontró una actitud favorable para el uso de los test, pero que los psicólogos reconocían que les falta formación. Llama la atención de que los test más usados son test muy antiguos, como el WIS, el WISE, el MMPI, y que estos test no son fáciles de utilizar para evaluar la eficacia de las terapias. Y en la lista de los más usados habían 64 test diferentes, sin contar que se mencionan que hay más de 2.000 test solamente en uso en el ámbito europeo. Probablemente en nuestro ámbito latinoamericano haya una cantidad mucho mayor. A mi juicio, uno de los aportes más importantes de la práctica de la psicología basada en la evidencia para nuestro contexto latinoamericano es el reconocimiento de la importancia de tener en cuenta las particularidades culturales a la hora de aplicar un tratamiento y de considerar que un tratamiento tiene suficiente evidencia. En este sentido, nuestra psicología clínica y de la salud tiene que tener en cuenta su origen, que se basa fundamentalmente en la psicología social comunitaria, en la psicología crítica y la psicología de la liberación, que son los aportes que se puede aislar que ha hecho la psicología latinoamericana al desarrollo de la psicología en general. Pero lamentablemente también nuestra psicología clínica y de la salud se caracteriza por tener un carácter dependiente de lo que se desarrolla en Estados Unidos y en Europa, con una escasa originalidad que se mueve lamentablemente entre relevancia social y permeabilidad política, lo cual hace que muchas de las investigaciones no se centren en los problemas que son verdaderamente importantes para nuestro medio, sino en problemas que tienen mejor visibilidad a nivel internacional. Y esto también tiene que ver con que no hemos desarrollado estrategias de intervención para problemas que son verdaderamente importantes para nosotros y nos centramos en la evaluación de la eficacia de técnicas para problemas que quizás ya no sean los de prioridad número 1 para América Latina. Un problema que tenemos que enfrentar es nuestra baja representatividad a nivel internacional. Por ejemplo, este estudio de las psicólogas Lilian Dasset y Cecilia Craco de Uruguay mostró en el año 2013 que de las publicaciones sobre el tema de psicología basada en la evidencia, las principales se encontraban ubicadas en revistas en inglés. Solo hay una revista en español, que es la revista de Psicopatología y Psicología Clínica, que es una revista española, no es una revista latinoamericana. Nótese además que el inglés es el idioma franco, la lengua franca de la ciencia, y esto nos representa a nosotros un reto adicional, que es el que tenemos que aprender a estudiar y a publicar en una lengua diferente a nuestra lengua materna. No es objeto de esta ponencia
reflexionar sobre las causas por las cuales la psicología latinoamericana tiene tan baja representatividad y visibilidad a nivel internacional. Pero sí quisiera aprovechar la oportunidad para retomar estas palabras de Cardoso y Szoki, que a mí me parece que son muy importantes. Ellos dijeron en un artículo que publicaron en el 2012, la psicología en América Latina está cambiando, buscando sus raíces, y en ese descubrimiento es esencial el reconocimiento de su producción por parte de los propios latinos. Conocer, leer y citar los conocimientos generados por nuestros pares en la región es un paso importante para lograr este reconocimiento, ya que si nosotros mismos no reconocemos lo que producimos, ¿quién lo hará? Y lamentablemente, en nuestro medio conocemos mejor lo que publican los autores europeos y norteamericanos que lo que publican nuestros compatriotas o incluso lo que publica el compañero que se sienta en el escritorio al lado del nuestro. Aunque esta ponencia no pretende cubrir el espectro de todos los problemas y desafíos que tiene que enfrentar la psicología de la salud latinoamericana para lograr apropiarse de la práctica basada en la evidencia, hay un último reto del que quisiera llamar la atención, que tiene que ver con el tema de la formación. Tanto de la formación de nuestros nuevos profesionales y de los profesionales que están ejerciendo en este momento en terapias basadas en la evidencia, como la formación en el propio enfoque de la psicología basada en la evidencia. Sabemos que nuestras universidades muchas veces prefieren formar a las personas de acuerdo a un modelo teórico con el cual se siente particularmente identificado, y no a partir de lo que se ha encontrado en los últimos hallazgos de la ciencia con respecto a la eficacia y a la eficiencia de las técnicas psicoterapéuticas. Por otra parte, la formación en prácticas psicológicas basadas en la evidencia apenas está comenzando en nuestro continente. Y en ese sentido, yo felicito a los compañeros de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia de Bucaramanga por esta iniciativa que ha permitido que empecemos a adentrarnos en este camino. Ojalá que esta conferencia y la de todos mis compañeros en este evento sirvan de motivación para que demos un paso más avanzando hacia nuestra formación y hacia el impulso del enfoque de la práctica de la psicología basada en la evidencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención y les vuelvo a dejar mi correo electrónico con la esperanza de que podamos seguirnos comunicando e intercambiando opiniones sobre este apasionante tema de la práctica de la psicología basada en la evidencia. Entonces espero que podamos ahora conectarnos para poder conversar online sobre inquietudes, sugerencias, comentarios que ustedes puedan hacer a este trabajo. Les reitero mi gratitud a los compañeros de la Facultad de Psicología de Bucaramanga y al público que ha tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias.